porque lo firmo, porque eso. Bueno, señores, seguimos en su programa favorito de la semana, que tenemos radio. Ahora tenemos a un invitado muy especial. Él es Eddie Olivares. ¿Cómo está usted, don Eddie? Muy bien y contentísimo de estar aquí con ustedes. Bueno, este programa es suyo. La verdad es que hacen un trabajo muy, muy interesante, muy bueno, muy dinámico además y con mucha profundidad. Es una muestra de que se trata de una generación que se prepara para el porvenir. Así es. Don Eddie, muchos temas que hablar y en torno tanto al presidente como al gobierno. ¿Qué opinión le merece la proclamación en el día de ayer de la nueva Constitución de la República Dominicana, la número 40? Sí, bueno, precisamente lo más interesante que tiene esa reforma es un aspecto que va a contribuir a darle estabilidad a la Constitución, que no la ha tenido desde la fundacional. Con la decisión de darle mayor seguridad al mecanismo de elección del presidente de la República y que no pase de 2 periodos, es una garantía para que no se reforme la Constitución constantemente, porque la mayor parte de las reformas han tenido como su razón principal el cambio del modelo de elección del presidente de la República. Ahora va a ser mucho más difícil que eso ocurra. Y la idea es que se convierta en una cultura política, como ya ocurre en los Estados Unidos, que hasta Franklin Delano Roosevelt se había respetado, no sin que antes de Roosevelt varios presidentes intentaron, pero sin éxito. ¿Por qué sin éxito? Bueno, porque después de la Constitución Fundacional de Filadelfia, George Washington, al cumplir los 2 periodos, le plantearon la posibilidad o la necesidad, como siempre se plantea ese tipo de cosas, de que él gobernara un periodo más. Y él se negó. Y le dijo, precisamente la razón de nosotros y de esta Constitución es no ser una monarquía. Claro, y entonces... Eso no es una herencia. No. El Estado no es una herencia. Claro, entonces a partir de ahí él mantuvo la posición. Jefferson también tenía el mismo criterio, Madison, las principales figuras. Y entonces a partir de ahí se empezó a convertir en cultura, porque no estaba contemplado en la Constitución. Ellos no lo hicieron, se le pasó. Esta fue una decisión de Washington que era el criterio de Jefferson y la mayor parte de los padres fundadores. Luego entonces, después de varios intentos, Roosevelt, producto de una coyuntura que se dio con la depresión económica, él entró ya en la parte final de la depresión, pero vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ganó 4 periodos, murió en el 4º. Entonces, a partir de ahí, se comprendió que no bastaba sencillamente con tener la intención, sino sí, que tiene que estar escrito. Sí, entonces se hizo la enmienda 22. Y ahí se estableció lo mismo que dice la Constitución nuestra. 2 periodos y nunca más. Ya ellos tienen una cultura, los norteamericanos. Nosotros debemos convertir eso en una cultura. Además de que está contemplado en la Constitución
y será ya muy difícil cambiarlo. Una, porque la gente, por bueno que sea un presidente, ya difícilmente lo acepte, un tercer mandato para un presidente. El último intento fue el del presidente Medina. 19. Y el resultado fue desastroso para él. Una mancha innecesaria. Si usted ha gobernado 8 años, 8 años es suficiente. Además de que eso permite, la alternancia permite que más que los partidos se desarrollen. Ciudadanos y los partidos se desarrollan y más ciudadanos pueden ser presidentes. Entonces, imagínense ustedes si Trujillo no hubiese sido presidente durante 30 años, si el doctor Joaquín Balaguer, Silili, no hubiese sido presidente también durante 22 años porque lo ajusticiaron. Si Báez no lo hubiera sido también, si Balaguer no lo hubiera sido durante 22 años, hubiésemos tenido más presidentes. El presidente Fernández lo ha sido durante 12 años. Debieron meter un transitorio también ahí a la Constitución. ¿Qué usted opina de eso? No, porque no podían hacerlo. Sí, no, porque ya el presidente Fernández estaba habilitado y tú no puedes deshabilitarlo. El caso del presidente Medina es distinto porque se mantuvo el transitorio, que fue un transitorio que redactó el propio presidente Medina, que lo dictó, dijo para convencer al presidente Fernández en aquella, dentro de la situación, bueno, y que debió respetarlo. En todo caso, es un paso muy importante. Hay algunos que dicen, bueno, pero que estaba prohibida la reelección de todas formas. Es verdad, estaba prohibida, solo 2 periodos, 2 mandatos, pero un presidente con el apoyo que tiene hoy el partido del compañero Luis Abinader hubiese intentado habilitar sin mayores problemas. El 82% de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes. Pudo haber hecho un ejercicio de habilitación aunque no se postulara. Señora, sí, pero también hubieran hecho un intento, aunque incide mucho la actitud del pueblo. Sí. Y el pueblo ya no está en permitir reforma para que alguien se beneficie. Que se beneficie, que pase más de los 2 periodos establecidos en la Constitución cuando usted fue elegido. Entonces, pero ese aporte de Luis es un aporte que hoy, producto de la pasión política, no se valora quizás en su justa dimensión, pero es extraordinario. Sí, Estamos hablando de un presidente que el día de la victoria, en su discurso del triunfo, anuncia que jamás volverá a ser presidente y que va a reformar la Constitución para garantizarlo. Luego lo cumple y entonces en esa reforma tú dirás, bueno, la cláusula pétrea, tú puedes estar en desacuerdo y cuestionarla, pero hay otra cláusula que es muy buena, que es la que establece que ningún mandatario, ni el presidente, ni los legisladores podrán beneficiarse de una reforma. Sí. Entonces, esa es una... Yo no me gusta mucho usar el término candado que se inventa, pero para mí, esa es una de las principales murallas que hacen muy difícil que alguien pueda intentar modificar la Constitución para permanecer en el poder más allá de 2 periodos. Esa Constitución que fue proclamada ayer también trae algo muy importante, de lo cual usted tiene vasto conocimiento, que fue la unificación de las elecciones. Ya el presidente de la Junta Central Electoral en las vistas públicas hablaba de cuáles eran los retos
desde su punto de vista, usted que estuvo ahí en la Junta Central Electoral, ¿qué se avisora? ¿Cuáles son los retos para que esto pueda llevarse a cabo a partir del 2032, la unificación de las elecciones? Bueno, yo respeto el argumento del presidente de la Junta y del Pleno, pero no lo comparto. La verdad es que yo creo que estamos en condiciones de organizar unas elecciones unificadas. Siempre que tengamos un sistema automatizado de escrutinio, ni siquiera estoy hablando del voto electrónico, sino del escrutinio, que es el elemento fundamental. El voto electrónico manual no se toma mucho tiempo. Al final de cuentas serán 5 boletas: boleta presidencial, boleta municipal, de senador, boleta de diputado, y regidor, boleta de alcalde y boleta de regidor. 5. Y por eso, y cinco urnas. Pero don Eddie, por eso mismo, usted que fue juez, ¿cuál fue el periodo que usted fue juez de la Junta? Desde el 2006 hasta el 2016. Sí. Recuerdo que lo conocimos. Yo creo que el señor Morel también andaba, no recuerdo. No, pero yo tuve, su padre es mi amigo. Sí, claro. Yo estuve en su casa estando usted. No, y nos conocimos en esos años en casa de don Tabito Suberví. También. Que es un gran amigo suyo. Es verdad, en Barahona. Estuvimos juntos en Barahona. Sí, hace unos años. Siempre lo recuerdo con mucho afecto, don Eddie. Estaba un muchachito. Sí, jovencito estaba. Y esa época me hace recordar y siempre tener presente su participación o su carrera como juez de la Junta Central Electoral. Y por eso le pregunto, cuando la Junta en la Comisión Bicameral decía que el proceso, en vez de ser más económico, que fue uno de los argumentos que utilizó el gobierno para la unificación de las elecciones, decía que no solamente no será más económico, sino que será más caro, que será un proceso más cansón, donde todos los actores del proceso terminarán exhaustos, que además llevará a una posibilidad de que haya más conflictos contenciosos electorales, porque será la primera vez que los 7 niveles de elección vayan a un solo proceso. Y usted estableció bien claro que serán solo 5 boletas, son 7 niveles porque los alcaldes se dividen en alcaldes y directores de distrito. Lo que pasa es que en los casos del distrito... Son 5 también, pero digo los 7 niveles que tenemos para elección. Entonces, es un hecho el voto electrónico manual, porque de no ser así, una de las cosas que la Junta dijo es que para llevar a cabo esas elecciones conjuntas, unificadas, de todos los niveles de elección, habrá que, una de las posibilidades para que eso pueda pasar es eliminar el voto preferencial para los regidores. Eso fue lo que dijo la Junta en su informe. Entonces, por eso le pregunto, el voto preferencial, que es una conquista, eliminación de las listas cerradas, que antes era la manera en que se elegían no solamente los regidores, sino también los diputados, ¿es un hecho o es algo que se está considerando con seriedad el voto eléctrico manual para las elecciones del 2028? Sí. Pero si me permite, si me permite, voy a poner en el contexto histórico el tema. En la reforma del 1994, producto de la crisis generada por el fraude comprobado, que impidió que el doctor José Francisco Peña Gómez fuera presidente, una de las reformas importantes fue la separación de las elecciones municipales y congresuales de las presidenciales. Y entonces avanzamos hacia las elecciones de medio término. Eso dio un excelente resultado. La separación de las elecciones eran por 2 años, lo ideal, y permitió el surgimiento de liderazgos locales que hoy han dado su fruto y están ahí muchos alcaldes que difícilmente hubiesen sido alcaldes en un proceso de elecciones unificadas, igual que regidores y diputados, que esa combinación de las elecciones de medio término con el voto preferencial
permitió que muchos cuadros políticos, sobre todo cuadros medios, pudieran acceder a cargos como los de diputados, sobre todo regidores. Eso fue muy importante. Pero las elecciones de medio término permitió que en algunos lugares donde el gobierno nunca había puesto sus ojos y sus manos, recibieran la atención del Estado. Por ejemplo, hay barrios que surgieron después de la Guerra de Abril en las principales ciudades, que eran barrios de tierra, que no tenían ni siquiera contenes, mucho menos talvia, y que después de las elecciones de medio término, los gobiernos fueron, le construyeron calles, arreglaban las calles, los caminos vecinales en los pueblos, los municipios, y la atención en agua, recogida de basura, todo. Había una mayor cercanía. Claro, porque era la búsqueda del voto. Claro. Entonces, esa fue una conquista muy importante y fue una de las principales... era un ancla que había. Sí, pero la reforma del 10 tuvo como uno de los elementos más negativos el cambio de las elecciones de medio término. Cada 2 años. Montándose en una ola de empresarios y algunos políticos que le hicieron el juego a eso de que estábamos en campaña todo el tiempo y que eso desconcentraba a la gente, afectaba la producción, que las empresas, y entonces ese mito, en ese tiempo yo fui, cuando se hizo la reforma del 10, que yo sé que el propio presidente Fernández estaba de acuerdo con las elecciones de medio término. Del 2 y 2. Pero sí, cada 2 años estaba. En ese tiempo, claro, porque él y yo. Entonces, yo en la Junta estaba solo. Éramos 9 miembros y solo yo estaba en contra de que se cambiara el modelo y se unificara el mismo año. Entonces, estuve en contra de la unificación. Y cuando yo fui a la comisión bicameral, hice mi exposición sobre las disposiciones que yo entendía que debían incorporarse o con las que estaba en desacuerdo. Y esa fue la principal, una de las principales. Entonces, ahí yo lo advertí, que era un error unificar las elecciones el mismo año con 3 meses de diferencia. Claro. Una locura. El único país en el mundo que ocurre eso. Sí. Porque o usted las unifica o usted las mantiene separadas por lo menos con 1 año. Hay países que la tienen por 6 meses, un caso excepcional. Pero tú no la puedes separar por 3 meses porque técnicamente, desde el punto de vista de la administración del proceso, tú vas a generar una situación complicada. Que aquí no ha sido peor porque las elecciones... a partir de la celebración el mismo año, los que han ganado las elecciones 16. Lo han hecho por una diferencia muy amplia, muy holgada. Entonces, en ese escenario, fue imposible que nos escucharan. En el caso mío, porque yo estaba solo, ni en el PRD, que era en ese tiempo. No, que estaba en contra mía, todo, pero yo tenía mi posición, pues, como yo siempre hacía. Entonces, después se demostró que fue un error. Y un error que afortunadamente no ha sido peor. Entonces, esa unificación hizo que el mandato correspondiente al 2010 fuera por 6 años para unificarlo, algo que era innecesario. O usted ahora las unifica, como ocurrió,
o usted la separa por lo menos por un año, la separaba. La opción fue unificarle, que es la parte más planteó la posibilidad de que fueran divididas ahora. ¿Que fueran? De que fueran divididas ahora, ¿o no? Usted la planteó en estos momentos. Mi posición ha sido siempre que sean de medio término. Ahora, si no iba a hacerse de medio término, que se unificara, porque es peor tenerla separada con 3 meses que unificarlas. Bueno, y Julio César Valentín en su obra, Elecciones Unificadas ¿para qué?, explica muy bien que haciendo una valoración histórica de los resultados, no varían. O sea, que el que lo quiera ver porque que han sido unificadas por cuestiones meramente políticas para beneficiarse de ir todos a un mismo proceso, que la famosa logística sea el doble y sea más manejada, que los alcaldes tengan más poder de concentrar sus municipios. Porque si bien es cierto, el alcalde que pierde, muy probablemente se rezaga un poco para las elecciones presidenciales. Probablemente. ¿Tú sabes lo que ocurre ahí? Para que usted ver el contexto de una de las razones principales en el caso de los legisladores. Mira, la razón mía, por ejemplo, de haber defendido siempre las elecciones de medio término es, aparte de lo que dijimos ahorita, de que permite que los pueblos sean mejor atendidos, es porque lo ideal debe ser que el gobierno local, que es la institución más cercana a la población, a la ciudad, a los municipios, que sea elegido separado del gobierno nacional o de los cargos nacionales, entre los que están los senadores y los diputados. Los senadores son senadores de la República. Los diputados son senadores de la República. Y representan los diputados. Y representan una circunscripción. Pero toman acciones nacionales. Pero sí, son los legisladores, al final de cuentas, en un país como el nuestro, pequeño, con una división política como la que tenemos, unitario, además, el diputado casi nunca legisla en función del interés de su demarcación, porque al final de cuentas claro, somos un país pequeño. En consecuencia, sus iniciativas afectan o favorecen a todo el país a nivel nacional. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese era un factor. El otro, el factor arrastre. En unas elecciones unificadas, ¿quién es el protagonista de las elecciones? ¿Quién es el que tiene la visibilidad? La presidencial. ¿Quién encabeza? ¿Quién arrastra? El presidencial. Entonces, afecta ahí también. Porque a veces al municipio le conviene un candidato que en un proceso no unificado tendría la posibilidad de ganarlo. Entonces, ese es otro de los factores. Pero de no retornar a las elecciones de medio término, la decisión necesaria era unificarla. Ahora lo otro, lo que decía la Junta, no creo que genere mayor dificultad. Costo, sí, porque tú tienes que tener una logística mayor. En este caso, usted necesita un sistema automatizado para el escrutinio, porque usted va a tener 7 niveles, con 5 actas, son 5 en cada, con 5 actas. Entonces usted tiene que procesar esas actas, pero usted tiene que procesar también el voto preferencial de diputados. Y regidores. Solo es el preferencial de diputados, es complejo. Entonces usted tiene que luego el voto preferencial de regidores. Y en los distritos municipales el voto preferencial de los directores. De vocales. Entonces, todo eso lo complejiza. Ahora bien, si usted tiene un sistema automatizado de escrutinio, entonces lo hará sin mayores dificultades. Y creo que para el 2032 será muy difícil hablar de voto manual.
No, el voto manual va a mantenerse siempre. Porque la tú gente... tienes que modificar la ley de... La gente... Porque él habla de manual electrónico. Mira lo que pasa. Existen descuidistas hoy, por ejemplo. Para poner un ejemplo. Sí. Claro, aquí hay par. Existen desde que existe el mundo. Eso del Entonces, existen ladrones que escalan y van, existen. En lo que tiene que ver con la seguridad informática, la seguridad, siempre van a existir mecanismos para vulnerarlas. Y hasta que no haya una seguridad plena, siempre está la duda en relación con el voto electrónico. Entonces, países como Alemania, Austria, que tuvieron voto electrónico, retornaron al voto manual. La gente prefiere marcarlo. marcar. Ahora, ¿qué es lo importante en este tiempo? Es el escrutinio rápido. Y lo otro es la transmisión rápida. Que en cada colegio electoral los proveedores del Internet tengan un mecanismo para que se pueda desde ahí transmitir los resultados. Esa es la parte clave. Cotará invertirá en eso. Bueno, la Junta siempre estará invirtiendo. Y la otra razón era, para muchos legisladores defenderla, un senador dice, bueno, tengo que atender a los alcaldes y a los regidores o los vocales, y entonces me resulta muy complicado y costoso. Y a los diputados, la logística. Entonces, tema que hay que atenderlo como quiera. Esos son factores para ellos. Hay otro tema, don Eddie. Pero finalmente, al final, es mejor la unificación, lo que se hizo, que tenerlo separado por 3 meses, porque ese era un adefesio en la administración. Aunque lo mejor era cada 2 años. Cada 2 años. No haberlo cambiado nunca. Para mí, uno de los peores errores del reformador del 2010 fue ese, lamentablemente. Y una pregunta, don Eddie, antes de irnos a la pausa. Y habilitarse él mismo. Bueno, eso fue pero una genialidad. algo que hay que decir, y lo dijo don Milton Ray Guevara, que fue el presidente del Tribunal Constitucional, que esa constitución del 2010 es una de las constituciones más modernas de todas las regiones. Hoy no le creo al tribunal independientemente de sus errores. Claro. Respeta a don Milton. Claro. No, pero fue una de las más modernas. Claro. Que lo que le faltan son más de 60 leyes complementarias para seguir haciéndolo un elemento bastante robusto. Claro. Pero antes de irnos, don Eddie, a la pausa, con ese mismo tema que usted mencionaba ahora, de la complejidad que implica llevar tantos actores a un proceso electoral, ¿usted no cree que sería idóneo establecer un mecanismo que diga cuál es el orden del conteo de los votos, estableciendo quizás no el orden actual, porque a la hora que lleguen a los votos plurinominales de los diputados y regidores, que son quizás las 2 candidaturas de menos peso en ese proceso que vamos a enfrentar, ya va a ser muy difícil que haya gente en las mesas electorales. Usted sabe muy bien que es un político de mucha trayectoria, la famosa frase de acta mata voto. Entonces, hay una preocupación, y yo creo que una preocupación con sentido de muchos actores que van a un proceso de que se le acere la voluntad popular al no tener la manera correcta de hacer el escrutinio de esos 2 niveles de votación, que son los más complejos de contar, pero que a la vez en un proceso electoral donde va el presidente, donde va un senador, donde va un alcalde, una alcaldesa, son quizás los de menos peso. Sí, pero si el escrutinio es automatizado, pues fíjate lo que pasa con el proceso. Y ya la ley, la 2023, permite la automatización del escrutinio. Y la propia sentencia aquella que prohibió el voto electrónico. Pero en ese caso, con el escrutinio automatizado, el proceso sería muy rápido. Ágil, porque al final de cuentas, los votos que están en las urnas, que van a computarizarse, se harían de una manera automática. Entonces, ahí tendríamos los resultados por un lado, y también concluye el proceso de escrutinio en el colegio electoral, que era un problema antes cuando llegábamos a altas horas de la noche, por el mismo tema
y que se cerraba a las 6 de la tarde Sí. la votación. Bueno, ahora se cierra a las 5. Entonces, yo creo que no habría inconveniente si tenemos un buen sistema automatizado de escrutinio. Eso Que sea avalado por a mí el no me sistema de preocupa, a mí no me preocupa para nada. Muchísimas gracias, don Eddie, por tenerlo aquí con Placer. usted. Grande. Un programa no es suficiente para abordar los temas nacionales de nuestro país y del Partido Revolucionario Moderno, que nos quedamos con mucho deseo Presidente, de hablar. está aquí, presidente. Vayan a la Eso está catedral. casi listo. Señores, vamos a una pausa y regresamos con una invitada muy especial. Estás escuchando